Muy buenas tardes, estimadas alumnas y alumnos. Hoy nos toca ver la norma internacional de contabilidad 41 de agricultura, siguiendo con la contabilidad agropecuaria que habíamos comenzado la clase pasada de la RT 22, modificada por la RT 46. Muchos conceptos son similares. Primero estuvo la NIC 41, posteriormente vino la RT 22. Así que vamos a encontrar muchos conceptos y algunos tratamientos similares. El objetivo de esta norma, dice, es prescribir el tratamiento contable, presentación en los estados financieros y la información a revelar en relación con la actividad agrícola. Tenemos una norma que trata tanto de reconocimiento, de medición como de exposición en los estados financieros. Como aclaración, entre paréntesis, en las normas internacionales, estados financieros es el equivalente a estados contables en la normativa argentina. Dice en el alcance, esta norma debe aplicarse para la contabilización de lo siguiente siempre que se encuentre relacionado con la actividad agrícola. Activos biológicos excepto las plantas productoras, productos agrícolas en el punto de cosecha y subvenciones del gobierno de dos párrafos que después llegaremos, 34 y 35. La mayoría de las definiciones la tiene el párrafo 5. Cuando habla de un activo biológico está hablando de un animal o planta vivo. Dice, excepto, en el ítem A acá, excepto las plantas productoras. Es decir, las plantas productoras, si bien son activos biológicos, están excluidas del tratamiento de la NIC 41. En la RT 22, que tiene un tratamiento un tanto confuso al respecto, en la práctica también terminan quedando excluidas porque dice que su evaluación es de acuerdo con la RT 17, se puede adoptar incluso el criterio de revaluación de la RT 31 y se exponen por separado. Es decir, que la RT 22 en la práctica ya no está tratando a las plantas productoras, algo que sí hacía previa a la modificación de la RT 46. Los productos agrícolas es el equivalente a productos agropecuarios de la RT 22 y subvenciones que también están tratadas en la RT 22, pero es más importante en el concepto de normas internacionales porque estas normas son adoptadas por la Unión Europea. Y en un cierto sentido, podríamos decir que se piensan en función de una contabilización para la Unión Europea. Por lo tanto, la subvención tiene un componente importantísimo para el productor agropecuario que no es de la misma magnitud para la Argentina. El párrafo 2 dice que esta norma no es aplicable a los terrenos, a las plantas productoras, a las subvenciones vinculadas a esas plantas productoras, a los intangibles relacionados con la actividad agrícola, derechos de uso. Esta norma no es aplicable a un montón de factores de producción, a un montón de elementos que, aunque necesarios para la producción agropecuaria, no sean activos biológicos o su resultado transformado, producto agrícola, o bien las subvenciones sobre estos dos conceptos. Es decir, no va a estar incluido en esta norma ni galpones, ni tractores, ni ningún elemento necesario, incluso indispensable, pero que no haya tenido ese desarrollo biológico. En el párrafo 3 encontramos que dice que esta norma se aplica a los productos agrícolas, que son los productos obtenidos de los activos biológicos de la entidad, pero solo hasta el punto de su cosecha o recolección. Podemos decir que el producto agrícola o producto agropecuario de la RT es el límite. Es decir, nos preguntamos, ¿están incluidos o no están incluidos? Están incluidos, pero hasta el punto de su valorización. Es decir,
esta norma llega hasta ponerle valor, luego de lo cual se aplica la norma que corresponde. Por ejemplo, si van a inventarios, la NIC de inventario, que es la NIC número 2. En el párrafo 4 encontramos qué toma la NIC como activo biológico, cuál es el producto agrícola y qué podría surgir de su procesamiento industrial. El párrafo 5 es el párrafo que hablábamos de las definiciones. En general no son definiciones problemáticas. Una sobre la cual quiero hacer hincapié es la que está resaltada: los costos de venta, son los costos incrementales directamente atribuibles a la disposición de un activo, excluyendo los costos financieros y los impuestos a las ganancias. En esta norma, cuando estamos hablando de costos de venta, no es el costo de la mercadería vendida, son los costos incrementales por esa venta, por esa operación. Planta productora, que ahí está resaltado, dice: es una planta viva que se utiliza en la elaboración o suministro de productos agrícolas, se espera que produzca durante más de un periodo y tiene una probabilidad remota de ser vendida como producto agrícola, excepto por ventas incidentales de raleos y poda. Esta planta productora podemos pensarla como un bien de uso. ¿Por qué digo de esta manera? Pensarla como un bien de uso y no explícitamente bien de uso. Porque algo para tener en cuenta que diferencia a la NIC 41 de la RT22 es que afrontan la misma problemática con los activos biológicos, pero lo encaran de manera distinta. La RT22 lo encaró de una manera donde pone muchas divisiones en etapa del activo biológico, en el mercado, si tiene mercado activo o no, y si ese mercado activo es en su condición actual, en una anterior, en una posterior, y también en si es un bien de cambio o si es un bien de uso. Por eso nos encontramos con que la RT28 es una norma con muchísimas divisiones que cada una tiene alguna modificación al criterio de evaluación. La NIC 41, como decía recién, encara los mismos problemas, pero desde otra manera. Lo que hace la NIC 41 es simplificar su tratamiento, uniformar su tratamiento, y para eso tiene que adoptar una serie de supuestos simplificadores. Pero concretamente, a lo que viene en este párrafo, la NIC 41 no hace distinción entre bien de cambio y bien de uso. Es por eso que les digo, podemos pensar el concepto de planta productora como el de un bien de uso. Pero recordemos que esta norma no hace distinción de tratamiento. También tengamos en cuenta que planta productora, siendo un activo biológico, no es tratado acá. Entonces define: se utilizan en la elaboración o suministro de productos agrícolas y se espera que produzca durante más de un periodo. Porque uno se podría preguntar, ¿una planta de durazno es una planta productora? Sí. Ahora, una planta de maíz, ¿por qué no es una planta productora? Bueno, justamente la norma hace la clasificación. Se espera que produzca durante más de un periodo. Si lo pienso como un bien de uso, en principio no está tenido para su venta. Por eso dice que su probabilidad de ser vendido es remoto, excepto por ventas incidentales de raleos y poda. ¿Qué ocurre? Muchas veces se planta con una densidad mayor a la recomendada para el producto cuando ya esté en desarrollo y produciendo plenamente, porque se espera una tasa de mortalidad. Si la mortalidad de las plantas fue menor a la estimada, están sobrándome plantas que van a terminar compitiendo entre sí por los recursos vitales. Por lo tanto, existe la posibilidad de que sean vendidas. Bueno, esa situación de raleo
donde se vende la planta, no está configurándola como un bien de cambio. Es decir, sigue siendo una planta productora, a pesar de que pueda haber alguna venta incidental por esta causa. El párrafo 6 habla de varios conceptos, pero el que más nos interesa es el de gestión de cambio. La gerencia facilita las transformaciones biológicas promoviendo o al menos estabilizando las condiciones necesarias para que el proceso tenga lugar. Por ejemplo, niveles de nutrición, humedad, temperatura, fertilidad y luminosidad. Tal gestión distingue la actividad agrícola de otras actividades. Por ejemplo, no constituye actividad agrícola la cosecha o recolección de recursos no gestionados previamente, tales como pesca en el océano, tala de bosques naturales. Podríamos agregar la recolección de frutos silvestres, la caza. Es decir, esta norma no solo va a tratar con activos biológicos en general, ya vemos que la planta productora, aun siéndolo, no está incluida, sino con activos biológicos donde la gerencia del ente haya estado involucrada en la gestión del cambio y no meramente en la recolección o extracción, que si bien no son actividades mineras, en un sentido la manera de operar podría asimilarse. Es decir, hay minerales, van y se extraen, hay peces en el océano, van y se pescan. En definitiva, hay un ser vivo, pero ese tratamiento que se le da o esa manera de producción, manera de producir, lo hace más parecido a una empresa de extracción minera que a una que hace una gestión del cambio en activos biológicos. El párrafo 8 los siguientes términos se utilizan en esta norma con los significados que a continuación se especifican. Bueno, el importe en libros es el importe en el que está reconocido en la contabilidad del ente, y el que más nos interesa, valor razonable. Lo define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Hay una norma internacional, la NIF 13, sobre el tema medición de valor razonable. Si bien la RT 22 también utiliza el concepto de valor razonable, antes de su modificación utilizaba el concepto de BNR, valor neto de realización. Está vinculado, pero no es igual, porque vemos que el valor razonable me habla del precio que se recibiría. Por eso después vamos a encontrar en la evaluación, en esta norma, que habla del valor razonable menos un concepto, donde lo hace equivalente al de BNR de las resoluciones técnicas. También, algo para remarcar, es que el concepto de valor razonable es tanto para activos como para pasivos, mientras que en las RT tenemos costo de cancelación como el equivalente a BNR, pero para los pasivos. El párrafo 10 encuadra en el marco conceptual. Cuando ustedes lo lean, van a encontrar que los requisitos para que se reconozca un activo biológico en realidad no son diferentes de los requisitos para que se reconozca cualquier tipo de activo. En el párrafo 11, que es un párrafo sumamente práctico, dice: en la actividad agrícola el control puede ponerse en evidencia mediante, por ejemplo, la propiedad legal del ganado vacuno, el marcado con hierro o por otros medios de las reses en el momento de la adquisición, nacimiento o destete. ¿Por qué este párrafo es sumamente práctico? En este párrafo predomina la sustancia por sobre la forma. Dado que el conjunto de normas internacionales es utilizado en muchísimas jurisdicciones sumamente distintas, la norma no podría poner
una determinada manera de reconocimiento porque podría ser aplicable en una jurisdicción pero no en otra. Entonces en esta norma, en este párrafo puntualmente, predomina la sustancia por sobre la forma. Si en ese lugar donde opera el ente se reconoce el activo de esa manera, entonces para esta norma ya está reconocida. Párrafo 12 dice que un activo se medirá tanto en el momento de su reconocimiento inicial como al final del periodo sobre el que se informa, a su valor razonable menos los costos de venta. Recordemos que costos de venta no es el costo de mercadería vendida, sino los costos incrementales. Es decir, este concepto valor razonable menos los costos de venta es un concepto equivalente al del BNR, pero el BNR no aparece en las normas internacionales. El párrafo 30 por ahora lo dejamos, es un párrafo de excepción. Entonces, como yo había dicho hace un momento, las normas internacionales se enfrentan a los mismos problemas que la RT22, pero busca solucionarlo de una manera distinta. Dice entonces que el activo biológico se medirá tanto en el momento de su reconocimiento inicial como al final del periodo que se informa a valor razonable menos costos de venta. Con lo cual, implícitamente, lo que está diciendo acá, lo que ya está previendo, es que existe un mercado. Que en ese mercado voy a poder encontrar los valores razonables, salvo un caso de excepción, como lo es en el párrafo 30. En el párrafo 13 encontramos los productos agrícolas cosechados o recolectados que procedan de activos biológicos se medirán a valor razonable menos costos de venta. Es decir, el mismo criterio, sin la excepción, pero para los productos agrícolas. En el caso anterior estábamos hablando de seres vivos, activos biológicos, y acá ya pasamos a hablar del producto agrícola o producto agropecuario para la RT22. Vamos al párrafo 16. Dice, a menudo las entidades realizan contratos para vender sus activos biológicos o productos agrícolas en una fecha futura. Los precios de estos contratos no son necesariamente relevantes a la hora de medir el valor razonable, puesto que el valor razonable pretende reflejar las condiciones corrientes de mercado en el que compradores y vendedores podrían acordar una transacción. Esta norma busca evaluar a mercado. Por lo tanto, un contrato particular no necesariamente va a reflejar las evaluaciones que hace el mercado. ¿Por qué? Porque podría ser dentro de un grupo económico, podría ser, aún no siendo un grupo, que los entes tengan intereses recíprocos, o porque sean negocios que particularmente salen de las rentabilidades ordinarias, entonces gana más o gana menos que la media en el mercado. La cuestión es que una transacción particular no es representativa del mercado. Esta norma, para evaluar, va a dejar de lado esos contratos particulares con sus precios particulares para adoptar la evaluación de mercado. Como consecuencia de lo anterior, no se ajustará el valor razonable de un activo biológico o un producto agrícola como resultado de la existencia del contrato. En algunos casos, el contrato para la venta de un activo biológico o de un producto agrícola puede ser un contrato oneroso. Contrato oneroso en esta norma es lo que sería un contrato a pérdida o un contrato donde de antemano se sabe que va a haber pérdida. Eso ya está definido y tratado en otra norma que es la NIC 37. Sobre el título mismo de esta NIC, provisiones, pasivos contingentes y activo contingente, una aclaración es que el concepto de provisiones en las normas internacionales es el concepto equivalente a previsiones en las resoluciones técnicas. Párrafo 24. Los costos pueden en ocasiones ser aproximaciones del valor razonable, en particular cuando, y hace dos aclaraciones, cuando haya tenido lugar poca transformación biológica desde que se incurrieron los primeros costos,
o no se espere que sea importante el impacto de la transformación biológica en el precio. Por ejemplo, para las fases iniciales de crecimiento de los pinos de una plantación con un ciclo de producción de 30 años. Como ya les había dicho, creo que 2 veces en este video, los problemas a los cuales se enfrenta esta norma eran los mismos que aquellos a los que se enfrentaba la RT22, donde la RT distingue entre etapa inicial, etapa siguiente a la inicial. Acá habíamos encontrado al principio que se suponía, o como concepto implícito, era que había valores razonables, había valores de mercado. Sin embargo, hay casos donde es evidente que no va a haber valores de mercado. Imagínense el caso donde ayer se sembró una semilla. Es decir, ¿qué valor de mercado puede haber para esa situación? O está en el primer día de crecimiento la planta. ¿Qué valor de mercado puede haber? Entonces es evidente que hay casos donde no voy a encontrar en la práctica valores razonables. Frente a eso, la RT adoptó el criterio de dividir por etapas y asignarle a cada etapa distintos criterios para evaluar. Bueno, esta norma, para continuar con su presunción implícita de valor razonable, lo que dice es que hay ciertos casos, como estos dos que menciona, donde los costos pueden ser aproximaciones. Es decir, en la práctica, en estos dos estadios o estas dos situaciones que se presentan en los incisos A y B, va a ir evaluado a costo, pero el criterio de evaluación es el de valor razonable. En definitiva, se está asimilando el costo al valor razonable. Párrafo 25. Los activos biológicos a menudo están físicamente adheridos a la tierra, por ejemplo, en los árboles de una plantación forestal. Si bien este párrafo 25 no dice que sea exclusivamente aplicable a plantaciones forestales, está pensado para el tratamiento de dichas plantaciones. Es un párrafo que sería bastante complejo tratar de ubicarlo para otro tipo de activo biológico. Dice, pudiera no existir un mercado separado para los activos biológicos plantados en la tierra, pero haber un mercado activo para activos combinados. Esto es para el paquete compuesto por activos biológicos, terrenos no preparados y las mejoras efectuadas en dicho terreno. Al medir el valor razonable de los activos biológicos, la entidad puede usar la información relativa a este tipo de activos combinados. Es decir, lo que se está buscando acá, en lugar de evaluar, por ejemplo, por flujo futuro de fondos descontados, como hace la RT para este caso similar, lo que busca hacer es evaluarlo por diferencias. Encontrar una evaluación para todo el conjunto, una evaluación para tierra sin las operaciones de laboreo que se le hicieron, encontrar los valores para esa operación y por diferencia terminar encontrando cuál sería el valor asignable teóricamente a ese activo que está en crecimiento, ese activo biológico.